Buenos días, muchas gracias por su asistencia y muchas gracias, por supuesto, a don Daniel Lorenzo Santos, que viene de Santiago y que se ha brindado pues muy amablemente a venir hasta aquí para impartirnos esta conferencia, ¿no?, que va sobre la restauración que se ha hecho en la Catedral de Santiago en los últimos 10 años. Hace poco no, recuerdo haber leído una entrevista que le hicieron a don Daniel en La Voz de Galicia, y el titular que ponían en la entrevista era "El pobrense que sacó los colores a la catedral". Lo del pobrense no es que sea pobre, es que es de o pobra do Caramiñal, y de ahí viene lo de o pobrense. Pero bueno, lo que es significativo en este caso es, como decían, que sacó los colores a la catedral. Bueno, él actualmente, como refleja el cartel que hemos preparado, es director de la Fundación Catedral de Santiago, de su museo, y además es canónigo fabriquero, o sea, el encargado de la fábrica del monumento. Es además presidente de la Comisión de Cultura y Arte, vicario judicial del Tribunal Eclesiástico, y voy a dar unas muy breves pinceladas sobre su vida. Se ordenó sacerdote en el 95, se formó en Santiago como licenciado en Derecho y en Teología, y después en Salamanca se especializó en Derecho Canónico. Es desde el año 2018 miembro de la Real Academia Gallega de Bellas Artes en la rama de Arqueología y Museología. Y además es codirector de la Cátedra Institucional del Camino de Santiago y las Peregrinaciones en Santiago. Y como presbítero, además, es párroco de una parroquia, San Pedro de Bugadillo. Bueno, como director de la Fundación, entre sus trabajos ha sido la gestión del plan director, y yo recuerdo que en una entrevista le escuché decir que de las cosas más trabajosas y también gratificantes fue coordinar, bueno, a todas las personas que trabajaban en esa restauración. Pero bueno, será interesante conocer lo que nos diga sobre la restauración de la catedral, pero yo también quiero incidir que la catedral, además de ser un monumento que nos impresiona a todos, pero no podemos olvidar otra cosa, que es un templo cristiano que guarda la memoria y la tumba del apóstol Santiago. Y eso quiere decir, y espero, porque él tiene experiencias, que bueno, personas creyentes, incluso no creyentes, cuando están en la catedral, bueno, son conscientes de que entran en un ámbito de trascendencia que sobrecoge y que verdaderamente a uno le emociona. Y sin más, le voy a ceder la palabra a don Daniel, agradeciéndole, don Daniel, una vez más, pues que haya estado y venga aquí con nosotros. Gracias. Antes de nada, como procede y en justicia, agradecer a don Juan Camaño su invitación, naturalmente a la Asociación Católica de Propagandistas, a la Fundación Cardenal Herrera Oria y a esta casa que nos acoge. A todos los presentes también su asistencia y el interés que muestran por esta intervención. Los que me conocen saben que no me gusta nada o casi nada el participar como conferenciante. Eso desde siempre. En ocasiones me corresponde hacerlo, lo hago, pero reconozco que no es lo que más me entusiasma. Don Juan sabe que, en fin, tuvimos ahí un ir y venir, idas y vueltas acerca de cómo íbamos a organizar esto. Él decía, y es verdad, la catedral no es un lugar cualquiera para las intervenciones, ni siquiera ya en el momento en que hay que acercarse para el estudio y el conocimiento. De hecho, cuando estábamos empezando a trabajar, esa sensación de temor y temblor embargaba a todo el mundo. Pero hace un par de días, cuando se presentó la capilla funeraria de la catedral, con una intervención contemporánea del arquitecto Álvaro Siza, comentaba, y es absolutamente cierto, yo viví esa experiencia porque lo hablé con él cuando se le planteó la necesidad de diseñar un elemento que
contuviese ese espacio para el enterramiento de los arzobispos, que le dio vértigo, porque esa obra absolutamente contemporánea tenía que introducirse en un espacio dentro de la Catedral de Santiago, y que para él no era cualquier cosa. Y esto lo hemos vivido prácticamente con todos los especialistas que han trabajado, prácticamente con todos. Siempre ese vértigo por el hecho de que estaban trabajando en la Catedral de Santiago. Porque la catedral siempre se hace esta distinción, que es muy académica, pero a veces bien poco práctica, en el orden de las cosas, cuando uno quiere analizarlas en su complejidad. Claro, es muy fácil dividir patrimonio material, patrimonio inmaterial. Y la Catedral de Santiago es patrimonio material, patrimonio inmaterial, o realmente estamos ante las dos cosas al mismo nivel y con la misma potencia. Incluso diría más, si no hubiera el patrimonio inmaterial, que es la memoria apostólica, ¿podría hablarse del patrimonio material, que es la catedral? Desde luego que no. Pregunta y responde, es una pregunta meramente retórica, porque la respuesta es clara, no. Por tanto, la catedral solo es posible en cuanto que es el lugar que hace memoria del sepulcro apostólico y de la memoria y tradición apostólica. Por tanto, por esto es también lugar de peregrinación. Volvemos también al patrimonio inmaterial. Todos los que empezaban a trabajar en la catedral y ya en los estudios iniciales lo tenían muy claro. Nosotros tenemos que enfrentar la intervención en un monumento que es patrimonio material, pero que es patrimonio inmaterial, y hay que poder afrontar esto con criterio, para que no caigamos en el error de restaurar, destruir. No podía ser. Todas las intervenciones tenían que estar marcadas decididamente por un trabajo muy riguroso y serio en lo que tenía que ver con la preservación del sentido propio del monumento, porque además la catedral nunca ha dejado de ser catedral. Nuestra catedral no es un museo. Nuestra catedral abre a las 7:30 de la mañana, se cierra a las 9 de la noche, y todo el día, incluido el mediodía, está abierta, y está abierta al culto. Tanto el culto público por las celebraciones de la Eucaristía, como el servicio de confesonario, como la atención a los peregrinos en otro orden. Por tanto, tenemos una catedral que es fundamentalmente catedral y que funciona como iglesia, y que por tanto eso es esencial. Además, se disfruta, y lo disfruta todo el que entra en ella, como espacio monumental realmente excepcional. En esa imagen que pueden apreciar de la fachada norte de la catedral, lo que fue la antigua puerta francígena, cuando era la construcción románica, ahora vemos ya la barroca neoclásica que actualmente se conserva, esto es lo que nos encontramos en el año 2009. Este era el estado de esa fachada en el año 2009, pero no era simplemente el estado de esa fachada, era la realidad general, lo que estábamos viendo en toda la catedral. ¿Qué era necesario? Pues era necesario, antes de nada, conocer a qué nos vamos a enfrentar. Cuando queremos hacer una obra de rehabilitación como esta, donde además hay que ser muy cuidadoso con el patrimonio monumental, pero es que hay que ser, como digo, cuidadoso también para que todo lo que se haga no altere la condición también de esos elementos inmateriales espirituales que queremos preservar con primor. Claro, en una catedral que a lo largo del siglo XX, muchas veces hemos escuchado a lo largo de estos años que la catedral ha vivido el momento más importante de sus intervenciones, pues yo a lo mejor diría que no es tan cierto, porque hubo muchísimas intervenciones en el siglo XX, desde Menéndez Pidal el arquitecto hasta las intervenciones de Pons Sorolla y Chamón Solamas, que fueron intensísimas y que continuaron con Baltar, Almuña, etc. Un montón de intervenciones continuas y de grandísimo calado. La catedral estuvo abierta en excavaciones, pero abierta completamente, toda su nave principal y los transeptos, y así otras muchísimas obras. Pero ahora era necesario, antes de nada, conocer. Para eso el plan director. Sin un conocimiento mínimo, sabíamos también que nos teníamos que proponer un plan director en el que lo esencial es que fuese muy accesible, muy fácil de manejar, no solo grande, porque muchas veces los planes directores son muy grandes, sino que también fuera accesible por lo que nos aportaba en un modelo y sistema de fichas fácilmente, que se pudieran consultar con facilidad.
Ahí vemos lo que sería el esquema del plan director, que, como digo, no voy a desarrollar porque exigiría ya de suyo no solo el tiempo que tenemos para la ponencia, sino un trabajo, una exposición muy detallada y muy amplia, y que además lo haría muy bien el autor del plan director, Javier Alonso de la Peña, que fue el arquitecto que se le encargó este trabajo, con una colaboración también muy activa, Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta. Pero como vemos, todas estas cuestiones, planimetría, estudios de fábricas, estudio de pinturas, estado de usos, estudio de seguridad, programa de actuaciones, memoria, todo esto es lo que se fue haciendo a través de un modelo de fichas, de un modelo que nos permitía además acceder a las distintas situaciones a las que habríamos de hacer frente, con un criterio, cuando se hizo el plan director, en el que establecía urgencias, emergencias, actuaciones necesariamente inmediatas y otras que se podían dejar para el futuro, que en la práctica, en el desarrollo de la obra, no siempre se pudo acometer tal y como estaba pensado en ese primer momento, porque efectivamente el mismo desarrollo del conocimiento de la realidad construida y de la realidad de los proyectos de intervención obligaba a cambiar con criterio, efectivamente siempre justificando, porque en algunas cuestiones no podíamos seguir tal cual las previsiones del plan director y teníamos que hacer adaptaciones. Por ejemplo, los estudios de las fábricas suponía llegar ahí y ver cuáles son todas las patologías que nos vamos a encontrar en un espacio, por ejemplo, como esta cornisa. Y si nos fuésemos a la ficha de detalle, veríamos todas las patologías que aquí se describen sucintamente y se darían desarrolladas de simplemente lo que acontece en una cornisa, porque aquí vemos de todo, desde costra negra, musgo, líquenes, algas, un deterioro, una ausencia generalizada de morteros en las juntas, problemas con los sellados de plomo, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que hay que afrontar y acometer. En la catedral habíamos llegado al extremo de tener que buscar soluciones tan pintorescas como esta. Esto es la Capilla del Pilar, ni más ni menos. Y tuvimos que llegar a soluciones como esta, porque el agua se filtraba de manera masiva, llovía. Hay que decir que en el siglo XVI consta también en actas del Cabildo, como refleja que la catedral llovía. Uno de nuestros problemas en Santiago es, y para la catedral, la condición ambiental, que es absolutamente complicada, muy difícil de gestionar. La cantidad de agua que cae al año es enorme y el granito tiene límites a la hora de contener el agua. Y también las cubiertas tenían muchísimos problemas. Por ejemplo, estas cubiertas de la zona absidial, esto sería la girola, encima está la cubierta de la capilla mayor, y aquí tendríamos, esta es la continuación barroca de la capilla que en su día fue de título de San Juan, y con una linterna barroca. Esta construcción es barroca, aunque parezca tan románica, no la románica, es esa. Con esta situación de tejados que aleatoriamente los fueron poniendo de piedra, pizarra, teja, en fin, según les daba a entender el criterio del momento en que se hizo esta intervención. Todo esto ha tenido que modificarse, pero claro, había que estudiarlo, había que conocerlo y había que ver qué problemas nos generaba el agua en este lugar. Puedo decir que muchísimos. Y aún a día de hoy tenemos que estar continuamente viendo cuáles son el desarrollo del discurrir del agua. El agua va a ser siempre un problema en la catedral con el que tenemos que contar y también ver de qué manera lo asumimos. Pero claro, el estado de las fábricas suponía también llegar a todo el tema de la decoración. Esto era la capilla mayor vista desde arriba, desde abajo se veía simplemente una masa verdosa parduzca. Esta figura del ángel trompetero que está debajo de las pechinas del cimborrio, hoy es una imagen espectacular y extraordinaria, pero así es como se encontraba y la situación era realmente muy mala. Como digo, el plan director nos iba dando, aquí lo que decía antes, se establecen criterios de actuaciones prioritarias, secundarias, actuaciones de remate. Como digo, esto no se pudo después mantener en la práctica así, porque aunque el plan director estaba muy pensado, porque se había tratado de conocer lo mejor posible, en la práctica los proyectos de cada ámbito obligaba a no dejar para el futuro intervenciones que estaban asociadas por proximidad
a el espacio en el que se estaba actuando concretamente. Como ven aquí, el plan director fijaba que la restauración de la catedral integral iba a costar 20.600.000 euros. No, se ha gastado bastante más que esto y queda, por lo menos, se ha intervenido, de acuerdo con las previsiones del plan director, en algo más de un tercio. Queda mucho más. Es normal que los planes directores tengan unos presupuestos que son muy ajustados porque no tienen acceso a elementos de la realidad sobre la que se va a intervenir, del nivel que exigirá el plan de ejecución de obra para cada tajo de obra sobre el que se va a intervenir. Para sacar adelante el plan director, se le encomienda a la Fundación Catedral que lo asuma. Y una de las cuestiones que veíamos que era prioritario era tener una organización que nos permitiera afrontar todos los retos que íbamos a tener que asumir. Y fundamentalmente me voy a entretener en la sección de servicios comunes, con todo lo referir, con todo lo relativo a crear un modelo de gestión que con muy poco personal fuese muy eficaz. Y al decir muy eficaz me refiero en todo, desde la documentación hasta los trabajos de documentación, contratación, etc. Este área de servicios comunes que incluía la asesoría jurídica funcionó realmente y está funcionando realmente muy bien y permitió que todos los desarrollos se realizaran siempre con un enorme nivel de eficacia. Y la oficina técnica, que después se desarrollará en el momento ulterior como casa de la fábrica porque se amplió. La oficina técnica ya estaba conformada por un equipo muy pequeño de técnicos altamente cualificados que tenían que ir analizando y haciendo determinadas propuestas en orden a qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo y con qué orden. La casa de la fábrica, que decía, una vez que ese primer equipo de oficina técnica empieza a trabajar y plantea, estos son proyectos que hay que realizar, empieza a generarse ya un servicio mucho mayor, mucho más interdisciplinar o multidisciplinar, donde además de arquitectos hay arqueólogos, hay ambientalistas, hay aparejadores, hay canteros, carpinteros, herreros, tenemos además especialistas en cuestiones de geografía, porque la catedral, uno de los retos que tuvo siempre, además del clima, es la topografía. Desde luego, la catedral se hace ahí, con esas dimensiones y esa altura, pese a todo, porque todo iba en contra de que se hiciera semejante edificio en el lugar en el que se hizo. Pero claro, es que el lugar no se podía cambiar, porque la condición la marcaba, la condición para la catedral la marca el propio edículo. Esa es la condición de posibilidad. A partir de ahí, esto no se puede mover. Pues como esto no se puede mover, pues tendremos que hacer frente a una topografía realmente compleja. Pero como digo, se empezó a diseñar todo este modelo de casa de la fábrica que permitiera afrontar todo el desarrollo que se nos venía por delante de proyectos y de trabajos. No era, como digo, para nada una tarea sencilla, porque, como digo, todo el mundo, en cuanto empezaba, le invitabas a trabajar en estos proyectos, en fin, les daba miedo, les generaba preocupación. Porque, como digo, a lo largo de todo el siglo XX hubo muchísimas intervenciones en la catedral, muchísimas. Y hay que decir que ahora, una vez que hemos terminado esta fase, podemos decir que todos hicieron lo que pudieron con los medios que tenían. Los resultados fueron los que fueron, pero trabajaron también, creo que con el interés de procurar salvaguardar el monumento para que no se deteriorara gravemente y con unos miedos que a lo mejor podían tener en ese momento porque no disponían de los conocimientos técnicos que hoy tenemos, por ejemplo, para saber que la catedral está estable, no se mueve, aunque sí se movió históricamente desde prácticamente el momento en que se levantan los muros, sobre todo hacia el sur. Desde ese momento la catedral se mueve y eso es muy evidente y perfectamente visible cuando uno visita la catedral, si lo hace con un cierto ojo, en fin, interesado, y localiza perfectamente ese movimiento en la catedral. Pero en el siglo XX no se movía y pese a todo se intentó crear un gran enzunchado de la catedral
a base de hormigón y acero, realmente inútil. Pero ahí está, con toneladas de peso que se intentó liberar también en todo el proceso de restauración. Pero nosotros decíamos, una vez que hemos conocido los problemas, tenemos que darlos a conocer, porque el problema que teníamos en la catedral es que no era fácil conseguir los medios. A partir de ahí empezamos a generar una serie de programas en los cuales la presencia en los medios de comunicación y hacernos presentes en distintos foros era esencial. De esa forma se fueron creando incluso programas que sabíamos que no iban a tener un gran retorno económico, pero que nos tenían que dar presencia, y una presencia, por así decir, seria, sólida y fundada ante los medios de comunicación, por tanto, ante la sociedad. O sea, que todo el mundo viera que el trabajo se estaba realizando, que se estaba realizando con mucho rigor, pero que no podíamos iniciarlo tal y como pretendíamos por falta de financiación. Se hace un programa de amigos de la catedral, se hace un programa de colaboración con empresas, que, como digo, apenas obtienen retornos importantes, porque las cantidades tampoco eran importantes, pero lo que era verdaderamente relevante era la presencia que nos estaba dando a nivel social. Y esto era, entendíamos, algo que no se había hecho nunca en la catedral. Una presencia muy activa y, además, para presentar una imagen, como digo, de rigor, de criterio, de seriedad, a base de que todo lo que se trasladaba a los medios estaba muy contrastado y perfectamente estudiado. Por dónde hay que ir, qué hay que hacer, qué podemos obtener. Como digo, los resultados de esas aportaciones no fueron importantes. La presencia en la sociedad sí fue muy importante. Hay que tener en cuenta que nosotros estamos trabajando en un momento en que estaba muy vivo la memoria del robo del códice y todo lo que trajo como consecuencia, con lo cual era para nosotros muy importante todo lo relativo a la reputación y además al rigor, es decir, mostrar que se podía trabajar, y muy serio, en la catedral con un enorme rigor en todos los ámbitos de gestión y de trabajo técnico en las obras de restauración, empezando por la primera, que fue precisamente la imagen que les puse en el inicio, de la fachada norte, esa primera intervención en la fachada norte. Pero ahí está esa presencia, la financiación. Claro, sabíamos que a través de las aportaciones en plan crowdfunding o fórmulas similares no iban a dar resultado. En España en general no existe una gran conciencia en ese orden, y en Galicia, desde luego, nada. Con lo cual, o muy poco, con lo cual fuimos conscientes de que teníamos que contar con la colaboración pública y de entidades privadas que estuvieran dispuestas a embarcarse en un proyecto que iba a ser muy exigente en financiación. Se firmaron un convenio con Hacienda, la Xunta de Galicia, y Hacienda, la Xunta de Galicia, con nosotros, otro convenio con la Xunta de Galicia y nosotros, un convenio con el consorcio, que realmente fue el primero. Es decir, que el consorcio fue el consorcio en el que están presentes la Administración del Estado, la Administración Autonómica y la Administración Local. Fue el primero que encarga a la Fundación la gestión de obras directamente a través de la propia Fundación. Fue la primera institución. Y fue un inicio realmente, yo creo que de éxito, de trabajo, de primeros trabajos que rematan con éxito, lo que al final esto permite que tanto la Administración Central del Estado, a través del Ministerio de Hacienda, como la propia Administración Autonómica ya decidan que las obras las va a gestionar la propia Fundación, con alguna excepción por razón práctica, en el que nosotros elaborábamos los proyectos, gestionábamos la dirección de obra, pero la contratación la realizaba la administración correspondiente, y me refiero en concreto al Ministerio de Fomento, que tuvo también una gran participación, no solo de la Hacienda, sino también de Fomento, pero en buena parte a través de capítulo sexto, es decir, obras que ellos gestionaban de su presupuesto, y nosotros sí hacíamos el proyecto y también nos asumíamos la dirección facultativa y dirección de obra, de forma que controlábamos todo el proceso de la obra en ejecución y ellos la contratación.
porque era el único modo, porque por el 1,5% cultural sí también tuvimos alguna colaboración, pero era mucho más complicado. Si nos vamos a las financiaciones que se han ido, en fin, sumando, aquí pueden ver el total. Realmente esto, 24 millones y pico, sería ese total correspondiente a lo que aportaron las administraciones públicas. Y aquí, en este otro de inversión, aquí hay una parte de la aportación que hace la catedral, porque la aportación es realmente 23 millones, esto se lo complementa en el restante, es la aportación de la catedral, aquí hay también la aportación Fundación Barrié, y aquí no pongo toda la aportación de la Fundación Barrié, sino que pongo la aportación de la Fundación Barrié desde el momento en que empieza a hacerlo desde la Fundación Catedral. Antes hacía con otro modelo y el montante total de la Fundación Barrié en su inversión del Pórtico de la Gloria fueron en torno a 6 millones de euros. Pero lo que nosotros gestionamos, en la parte realmente final de restauración, fue estas cantidades. Lo que aportó la Fundación Barrié, aquí incrementado también por nosotros, y aquí lo que aporta la Fundación Iberdrola, que fue prácticamente el total, una pequeña aportación nuestra, que fue para la iluminación nueva de la catedral, que acaba de recibir hace muy pocas fechas el primer premio en la Bienal de Iluminación que tuvo lugar en México. Si nos vamos a una gráfica, aquí tendríamos la aportación pública, aportación de entidades privadas, Fundación Barrié y Fundación Iberdrola, y la Fundación de la Catedral en obra. Aquí habría que multiplicar por más de prácticamente 2,5, si sumásemos la aportación de la Catedral ya no en obra, sino en elementos que hubo que diseñar, desarrollar e implantar para que volviera a poder celebrarse el culto en la catedral, porque eso fue otra partida que es todavía mayor a la aportación que hizo la catedral a las obras. Hay una aportación de 1.300.000 y pico en obras y una aportación de 1.500.000 y pico para lo que es el mobiliario nuevo, otras pequeñas obras de remate, de interior, más de carácter, como digo, ornamental, que propiamente de obra de restauración estrictamente hablando. El total de la inversión son esos 27.340.000. Antes habíamos dicho que el plan director tenía se evaluaba la realización de toda la restauración en 20 millones, se ha llegado ya a casi 30 y todavía queda mucho por hacer. Aunque se ha hecho mucho, pero queda mucho por hacer. Claro, otra de las cosas que teníamos que hacer era una programación muy exigente para poder ordenar, y de forma que en el año 2021, que era, claro, el año santo, ya todo estuviera en orden. Y además teníamos que tener en cuenta determinados hitos, incluso aquí, por ejemplo, aparece la visita que iba a hacer a las obras el rey y cuáles tenían que estar ya y en qué condiciones. Todo esto, todo este cronograma aquí simplificado era una gran cantidad de documentación donde se iban marcando los hitos. Puedo decir que no hay nada más inoportuno que un cronograma, pero es que además de las cosas que normalmente no se consiguen, en fin, cumplir. Los cronogramas se hacen, hay que hacerlos, está bien hacerlos y hacerlos con mucho rigor, pero realmente después llegar a la consecución y el cumplimiento de todos los objetivos es realmente un reto casi un imposible. Hemos de decir con todo que sí terminamos las distintas fases de obra, tanto con las obras del convenio del año 15 con el Ministerio de Hacienda y Xunta de Galicia, como, aunque los fondos eran 100% Ministerio de Hacienda, 17 millones, como las de la Xunta de Galicia como las de Fomento. Todas las obras se terminaron en plazo, pero ciertamente en ese itinerario, incluido el tiempo de la pandemia, que se siguió trabajando, todo el tiempo de la pandemia, quitando los 15 días de confinamiento estricto, se siguió trabajando siempre, porque si no era imposible alcanzar los objetivos. Y aquí pongo un elenco, que no les voy a cansar leyéndolo, pongo un elenco de todas las obras que se habían programado por la Casa de la Fábrica, porque se entendía que era posible financiar con esos fondos, con los 17 millones.
Pero claro, inmediatamente hay que volver sobre las obras antes de encargar los proyectos que en algunos casos se sacaron a concurso y otros se elaboraron desde los propios equipos de la Casa de la Fábrica en función del tipo de intervención de que se tratara. Claro, en cuanto estamos ya trabajando sobre unos proyectos básicos, nos damos cuenta que se nos han quedado cosas fuera y que eran muy importantes y que no podían no estar. Por ejemplo, es que se habían quedado fuera, algunas estaban ya en ejecución, por ejemplo, en este proceso de programación estaban en ejecución ya estas obras. Pero en el proceso de programación, algunas ni siquiera estaban previstas y hubo que incluirlas porque eran fundamentales y afectaban grandemente al decoro de la propia catedral, lo cual suponía eliminar algunas de las obras que efectivamente no se habían tenido en cuenta. Por ejemplo, aquí vemos de las obras que no se habían tenido en cuenta, la capilla mayor, la restauración de la capilla y sacristía de Cristo de Burgos, la restauración de la capilla mayor, baldaquino y altar, que se habían quedado fuera, las pinturas de la capilla mayor, que se habían quedado fuera, y la restauración de la capilla del Pilar, que se incluyó, pero después fue inejecutable, porque en cuanto se empezó a trabajar en el proyecto de ejecución, esta obra solo se disparaba por una partida en torno a los 4 millones de euros, solo esa capilla, con lo cual hubo que aparcarla. Con lo cual, incluso en la reprogramación, pues no todo lo que se fue reprogramando fue posible intervenir. Ciertamente en la capilla del Pilar lo que sí se hizo fue intervenir en la cubierta. Esa fotografía que vimos antes de la capuchita que tenía blanca era la capilla del Pilar. Eso quedó saneado y entonces aquí ya aparece el elenco de todas las obras que se ejecutaron con los 17 millones. Hubo una primera programación, una reprogramación. Cuando ya se tienen los proyectos básicos, hay que cancelar algunas obras porque además se ven que se han quedado elementos que son importantísimos. ¿Para qué? Precisamente para que el peregrino, el fiel y el visitante entre en la catedral y se encuentre realmente con un espacio que te ayude a entrar en el misterio de Dios, porque la arquitectura, el arte en general, pero la arquitectura, la pintura, la música, todo ese conjunto que es una pluralidad de ámbitos de las artes que se dan, que funcionan a la vez en una catedral, que están a la vez en una catedral actuando permanentemente cuando la catedral funciona como catedral, por tanto que está abierta como catedral y todos los días suena el órgano, porque todos los días en todas las celebraciones suena el órgano y todos los días la catedral está siendo transitada, pero no solo para ver, sino para participar en las celebraciones litúrgicas, que la primera empieza a las 7:30 de la mañana, es decir, para participar en las celebraciones litúrgicas, y la catedral tenía que tener capacidad de generar serenidad, placidez y procurar efectivamente el éxtasis de la belleza, como un elemento que permitiese entender mejor la propia bondad y realidad de Dios que se manifiesta también en ese impacto que nos provoca en nosotros la fascinación ante lo hermoso, lo bello. Para eso se crearon estos edificios, para que realmente fueran capaces de transmitir. ¿Qué sentido tiene el Pórtico de la Gloria, por ejemplo, si no fuera para transmitir esa belleza, además de todo el contenido de significación, y así todo el resto del edificio? Como digo, esta sería la lista de obras ejecutadas. Aquí entraríamos en las obras que se financian ya con fondos directamente del convenio con la Xunta de Galicia. Y era muy importante que la catedral mantuviese ese estilo y esa bondad de algo que parece que nos descubrieron en el siglo XX. Si son aficionados al arte, las exposiciones, pues en los últimos años del siglo XX estábamos continuamente, se nos estaba invitando a participar y gustábamos realmente de esas exposiciones que se siguen celebrando, de exposiciones en las que se habla y se dice que vamos a hacer dialogar
el arte, las piezas del siglo XII con piezas del siglo XVII y otras contemporáneas. Esa realidad en las catedrales es la cotidiana. En la Catedral de Santiago no solo hay románico, la Catedral de Santiago es una evidencia, hay románico, pero hay gótico, pero hay renacimiento, un renacimiento fascinante, por cierto, y poco conocido, un barroco excepcional, con todo el exceso del barroco. En nuestra catedral el barroco es excesivo, pero es maravilloso. Y podemos decir que nos sobra, incluso en todo lo que es una catedral tan potentemente románica. La catedral románica de mayores dimensiones, de mayor altura, porque tiene aspiraciones realmente góticas en cuanto a su afán por llegar a lo más alto. Por esto, esa catedral románica tan excepcional a base de peraltar los arcos, como seguro que conocerán. Y ahora vamos a ver algunas imágenes del proceso de ejecución de las obras. Las fachadas que se financiaron fundamentalmente con fondos del consorcio, y fue una obra absolutamente imprescindible y necesaria, ayer lo comentaba con Juan, para poder continuar los trabajos de restauración del pórtico, porque sin intervenir en la fachada no se podía avanzar en la restauración del pórtico. La fachada aportaba una cantidad de agua al interior que era imposible. Solo si se contenía se podía avanzar en las obras de la restauración del pórtico, que se retrasaron como 2 años prácticamente por ese hecho. Esta obra la financió Fomento a través del 1% cultural, que no hemos citado antes, porque dentro de aquellas partidas habría que sumar también las partidas de Fomento, que he visto que no las han incluido en las anteriores. Fomento financió con 1,5% cultural la restauración. Este es el Pórtico Real, es una obra muy interesante porque, bueno, no voy a explicar ahora todo su origen y peculiaridad constructiva, que es sumamente interesante, con un hombre, 2 arquitectos geniales del barroco, pero con un barroco bien distinto, y cómo llegan a avanzar en esta obra. Pero era muy importante, y aquí en este caso nos encontrábamos con unas terrazas pétreas que nos originaban muchísimos problemas por causa fundamentalmente de la humedad, y además había producido destrozos generales en las fábricas. Esta es la Torre del Reloj. En la Torre del Reloj se han acometido 2 fases. Queda pendiente de otras 2 fases de intervención, incluida la restauración del reloj y en parte las campanas, con lo cual no está todavía terminada. Pero efectivamente esto es lo que nos encontrábamos, pero desde lejos no se aprecian, evidentemente, todo lo que es la fractura de piedra, el problema de consolidación de linterna y pináculo, que probablemente haya que desmontar la linterna, que no se desmontó en su día porque parecía que no iba a ser necesario, se desmontó el pináculo, pero probablemente tengamos que acabar desmontando la linterna, visto por las observaciones que se siguen haciendo de todas las obras, con lo cual en la tercera y cuarta fase habrá que incluir un elemento que se creía que podía no ser necesario. Nuestra catedral cuenta con un cimborrio gótico, una cúpula barroca. La linterna estaba totalmente cegada. Estaba cegada porque ya no era autoportante. Hubo prácticamente que hacer un cupulino nuevo, porque además se había rellenado de hormigón para que no se cayera. Se ha eliminado el hormigón, se ha abierto las ventanas, como digo, estaban cegadas de la linterna, y se ha rehabilitado todo el espacio interior que estaba absolutamente deteriorado, y ahora se ha rehecho. Esta es una foto de la situación anterior, y aquí lo que vemos es el cimborrio, que todavía está sin restaurar la policromía, pero sí se han restaurado las fábricas exteriores, y los ventanales se han recuperado como ventanales góticos. La fachada del Obradoiro, esto es lo que veíamos, y había alguna gente que decía que esto era muy bueno mantenerlo. Bueno, si queremos algo así como los jardines colgantes de Babilonia, pues está bien, pero realmente eso genera un deterioro brutal en la arquitectura. Claro, si se quiere conservar la catedral y que no se convierta en una ruina hermosa, pero ruina, hay que hacer intervenciones muy intensas cuando es necesario, como este momento donde se había llegado a esta situación. Los ventanales de latón, que habían generado también muchos problemas, y se han sustituido por ventanales de madera, pero la obra de la fachada fue realmente muy importante. Hay que fijar la cantidad de elementos que hubo que sustituir porque estaban totalmente fracturados. La piedra
tiene un montón de grapas de hierro que provoca la fractura de la piedra, con lo que hubo que hacer una intensísima labor de sustitución incluso de elementos pétreos que estaban totalmente fracturados. Podían caerse en cualquier momento y de hecho algunos se fue cayendo a lo largo de los últimos años, gracias a Dios, sin generar daños irreparables para el edificio. Aquí vemos cómo hubo que reconstruir un cupulino, pero este ya no es el cupulino que vimos antes de la cúpula, sino que es el cupulino de esta torre. Estaba también macizado en hormigón, macizado parece que en espiral, y la piedra estaba totalmente degradada y ya no era autoportante, con lo cual podía venir abajo en cualquier momento, se podía caer y hubo que rehacerlo por completo. Quizás hoy, con lo que sabemos, podríamos haber salvado quizá algún material original, pues probablemente sí, pero también es verdad que con un esfuerzo muy grande y una inversión muy importante. Esta sería la fachada rehabilitada. Antes vimos aquella tan, ajardinada, y ahora vemos la fachada como fue. Incluso habría que decir no como fue, sino como ha llegado a nosotros, porque, por ejemplo, esta fachada estaba policromada y más de lo que parece. Todos estos escudos, las esculturas, todas estas esculturas, todos esos escudos y los adornos estaban policromados originalmente. No solo estaba policromada la fachada románica, sino también la barroca. Tenían policromía, que evidentemente no se planteó el volver a recuperar porque veríamos una imagen para nosotros absolutamente extraña. Esta es una intervención en la cripta del pórtico. Claro, la cripta del pórtico era una laguna, eso cuentan las crónicas que esto es el foso, era el foso de la muralla, que estaba inundado. Es que estaba inundado porque aquí había acuíferos que fueron desviando, pero seguía siendo un espacio muy húmedo. Se hicieron por primera vez catas arqueológicas en este lugar, en los lugares donde fue posible, porque en otros había una tierra más compactada, e incluso roca, y donde fue posible, y se encontró incluso una fundición de campanas en este punto. Pero bueno, esto serían las ortofotos y todas estas nuevas tecnologías. La Puerta Santa, pues lo mismo, hubo que hacer un trabajo tanto en la consolidación como la limpieza, como la rehabilitación de los espacios. Antes veíamos las cubiertas, estas son las nuevas cubiertas absidiales. Si uno conoce, por ejemplo, la maqueta de Kenenconan de la catedral, esta sería la imagen que tendría la catedral en la Edad Media, unas cubiertas de las capillas absidiales en teja. Es muy interesante además esta imagen, como si pudiéramos obtener la de estos paramentos de los transeptos, porque la catedral en estos puntos no tiene contrafuertes, actúan como contrafuertes las capillas absidiales, no tienen otros contrafuertes. Si vemos catedrales de menores dimensiones, Santa Fe, Conques o Tours o Toulouse, tienen contrafuertes además de tener las capillas absidiales, y aquí fueron muy valientes, la hicieron más alta que ninguna otra y además sin contrafuertes, en un terreno, como digo, realmente complejo. Pero aquí no hubo graves problemas de estabilidad, excepto en una intervención muy interesante por tecnológico en este punto, pero que no me va a dar tiempo a explicar porque es un poco compleja y en fin, llevaría su tiempo. Esto es las cubiertas. Las cubiertas de la catedral estaban macizadas en hormigón. Hubo que retirar todo el hormigón posible y generar un extrusionado de aluminio sobre el cual se volvió a colocar la piedra, de forma que toda la catedral hoy, en las cubiertas pétreas, no solo aquí, sino en la nave principal, los transeptos y las demás terrazas, tienen este sistema. Realmente, el elemento que sirve como impermeabilizante es esta capa oscura que vemos aquí abajo. Ese es lo que realmente aísla la humedad. Esto es lo que permite generar la geometría de la piedra sin que la piedra impida que el agua llegue a este nivel y salga por una canalización que se ha ampliado con plomo y zinc, dependiendo de los lugares. Y, por tanto, la visión es la de la catedral con su cubierta pétrea, pero las cubiertas pétreas no están ya, como antes, en un conglomerado donde había hormigón
más hormigón, sobre el hormigón se pegaba con hormigón la piedra y generaba una masa maciza, absolutamente maciza, incapaz de eliminar el agua que se filtraba, y esa agua estaba continuamente entrando en las bóvedas de la catedral y en las fábricas, en verano y en invierno. Se tuvieron 6 meses liberadas de toda esa masa de hormigón la que se pudo quitar para que las bóvedas se pudieran secar, y apenas se consiguió que en 6 meses se secasen 20 y tantos centímetros de los rellenos de las fábricas, de bóvedas, de los rellenos de las bóvedas, de los rellenos de tierra o de cal. Aquí vemos, por ejemplo, la intervención en La Plata. Fue una obra preciosa, realmente daba gusto, porque todo esto se desmontó, absolutamente todo, y se rehizo, porque además había mucho elemento metálico nuevo, de hierro y demás. Cuando se perdieron los oficios, e incluso en la orfebrería, se acabó maltratando la plata, de manera que hubo que hacer un trabajo enorme de recuperación incluso de piezas que se replicaron cuando había su gemelo en un determinado punto, se replicó, pero se dejó perfectamente distinguible de la original. Y así se hizo toda la rehabilitación y restauración se montó un taller en la Capilla Mayor para hacer esto, un taller muy potente para poder acometer esto. Esto es la Capilla Mayor. Claro, al no tener foto de detalle, estos eran las bóvedas restauradas y la restauración de todo el aparato lígneo. Pero muy importante, el baldaquino estaba inclinado hacia la izquierda, estaba totalmente inclinado. Este ángel tenante estaba caído, porque estaba caído también la viga que lo sostiene. Hubo que hacer toda una obra de reintegración de material y recuperar los modos de sujeción históricos, es decir, eliminar todos los tornillos, eliminar todos los clavos, y porque no me voy a lo decorativo, que eso es siempre lo que llama más la atención, me voy a lo estructural, y sustituirlo por tojino de madera y cuña de madera. Así se ha hecho. Y además las vigas que se han colocado son vigas contemporáneas del siglo XVII, concretamente las que se fueron retirando de Santo Domingo de Bonaval, que se utilizaron aquí, de forma que la madera era madera histórica para que no pudiera sufrir. Se hizo una restauración solo de un elemento de los mármoles y jaspes de la girola. Era una obra que nadie era capaz de valorar, porque nadie la había hecho nunca y no era fácil saber lo que podían costar los mármoles. Esta obra también tenía y tuvo muchísimos problemas, y después hubo que desechar la continuación de la restauración por falta de medios. Era muy costoso, se restauró, ya digo, para saber qué podía costar restaurar. No quedó otra que restaurar, porque nadie nos podía dar un precio. Era algo que nadie sabía lo que se iba a encontrar, y lo que se encontró fue un estado realmente muy lamentable de las piezas, que se conservaron, no se sustituyeron por nuevas, se restauraron las antiguas. Estas son las bóvedas de la Capilla Mayor, ya restauradas, y aquí con el efecto de la luz natural al mediodía, sin prácticamente iluminación artificial. Aquí vemos también los trabajos en los paramentos. Esta obra las obras de los paramentos fueron muy importantes porque había muchos elementos muy degradados, y también es verdad que de reconocer que los efectos de la pandemia y la imposibilidad de estar a pie de obra por parte de los técnicos generó que algunas situaciones que ahora podemos ver, en aquel momento no las podíamos ver, porque trabajábamos en red, aunque estaban trabajando aquí los operarios, pero con los arquitectos estábamos trabajando en red, y algunos detalles que, bueno, esta es la nueva tarima, sustituyó a la anterior, toda la restauración de la fachada que mira a la plaza de la Quintana, incluida la restauración de pináculos y demás. Fue también una obra muy interesante porque nos permitió también un mejor conocimiento del funcionamiento del agua y de los flujos. Esta es la cubierta tal y como estaba montada antes sobre el macizado de hormigones, y ahora, como digo, los extrusionados de aluminio que impiden que se acumule la humedad y llegue a las fábricas y llegue al interior del trasdosado de bóvedas, y desde allí a las propias. Esto es el proceso de trabajo. Esta fue una obra
también realmente imponente el acometer todo esto. Y no digo nada el trabajo de los arquitectos y los aparejadores y los ingenieros que montaron todo esto, porque la catedral no está perfectamente alineada, está torcida, no es perfectamente recta, no está perfectamente trabajada esa nave principal, hay una cierta inclinación y además está abombada al sur fundamentalmente y en parte al norte, con lo cual hacer que todas esas geometrías pudieran someterse a un sistema como este, porque antes, claro, tú echabas cemento y lo adaptabas, pero a un sistema como este supuso un trabajo a pie de obra de un montón de técnicos. Fijémonos, esto es el estado actual todavía de la capilla, de la cubierta de la capilla de Cristo de Burgos, que estamos pendientes de poder intervenir en ella este año, a lo largo de este año. Se restauró esto, que es el paramento norte de la catedral, que nos da idea de, estos son los contrafuertes de la catedral, y solamente se ve desde este punto esos contrafuertes. Esto se vería desde el Palacio Arzobispal. Es casi el único punto desde el que se puede ver, o sin casi, a no ser que se suba a las cubiertas, la fachada de las naves principales, de la nave principal, sea en su vertiente sur, está totalmente oculta por las capillas que se van construyendo para detener la inclinación de la catedral, y en este caso se adosaron la Capilla de la Comunión y Cristo de Burgos, pero se puede ver todavía en este punto. Esto, bueno, pues eso es lo que nos encontramos, una cantidad de hormigón tremendo para sostener un tejado de teja y semejantes vigas de hormigón. No nos podemos imaginar incluso lo que había, todas las que había por aquí. Y esto es lo que ha quedado de ahora, un espacio arqueológico donde se puede seguir la construcción y el empotramiento de esas construcciones con la fábrica románica. Esto es un elemento de cristal, con lo cual hay luz que baña toda la fábrica románica en lo que se conserve, y con estas ligeras estructuras de madera se consigue una cubierta perfectamente funcional y además estética. Esta es la intervención, por ejemplo, en la fachada Gil d'Ontañón de Plaza de Platerías, en el exterior Tesoro y Torre del Tesoro. El interior de las naves con toda la restauración y toda la reposición de las juntas de hormigón. Son kilómetros de juntas de hormigón que hubo que quitar con sistemas casi parecidos a la cirugía cardíaca, con lo cual fue un trabajo, como digo, de chinos. Esta es la Torre de la Vela, también ya restaurada, pero queda pendiente de restauración todo el edificio claustral prácticamente, con lo cual es una masa enorme por restaurar. Y esto es el proyecto de iluminación con el sistema de lámparas, una iluminación mucho más baja, mucho más cálida, más fría en la parte de la tribuna y más cálida en todo lo demás, donde, como digo, se potencia. Esta es una imagen muy poco útil, porque está en el momento en que entra el sol masivamente por el poniente, con lo cual no podemos ver lo que es la sutileza del trabajo. Esta es la obra de la cubierta de la Capilla del Pilar y la fachada con la que abríamos antes, al inicio, la fachada de la antigua puerta franciscana, hoy fachada del Inmaculado, azabachería, ya restaurada. Y queda hablar del plan de conservación preventiva, pero lo dejaremos para otra ocasión, porque si no me temo que no tenemos ya tiempo de nada. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta que hacer. Jorge. Espera, que te van a dar un micro. Sí. En primer lugar, dar las gracias por la estupenda presentación. Asombra ver el trabajo que hay detrás. Solo una pregunta. ¿Cuántos años quedan para terminar las obras que nos has ido describiendo? Lo que falta. Lo que falta. Vale. Dime de cuántos fondos dispongo y te podré hacer un cronograma. Yo no puedo hacer un cronograma sin fondos. A mí me dicen, tengo estos fondos, y yo preparo un cronograma para esos fondos. Entonces te podría decir un cronograma que no se va a cumplir exactamente, pero que bueno, te puedo decir que con bastante seguridad, el inicio y fin, bueno, los podemos casi garantizar porque lo hemos conseguido en todas las obras. No entendí. Pablo. Ahora, Pablo.
Sí, bueno, efectivamente yo también darle las gracias porque ha sido tan interesante que yo, no sé, cuando se restauró el Pórtico de la Gloria... ¿Te importa quitártela? Sí, porque exacto, será más claro. No se va, sí. Entonces, cuando se restauró el Pórtico de la Gloria, se hizo una exposición itinerante que vino a Madrid, interesantísima, y que además tuvo muchos visitantes. Se ha pensado hacer una exposición del mismo tipo que itinerante por España, porque realmente ha sido muy interesante, sobre todo de cara a otros monumentos que se puedan hacer. Y otra pregunta que quería hacerle, en la Catedral de Burgos se sustituyeron las esculturas exteriores, que están ahora en el museo, por otras de fibra, precisamente para conservarlas. ¿Se ha hecho algo así en la Catedral de Santiago? Intencionadamente, no. No. Es decir, a ver, nosotros tenemos unas piezas maravillosas, del inicio de la Catedral románica, concretamente entre el 1075 y 1100. Las acróteras de las capillas absidiales y las columnas helicoidales de la capilla mayor, de los ventanales. Son unas piezas excepcionales del románico. Se pueden ver desde las cubiertas, pues se verán desde las cubiertas. Se van a tratar para evitar su deterioro, para que ese deterioro no avance de forma masiva. Y era fundamental porque las acróteras se conservan muy bien y sin embargo las columnas se conservaban muy mal. Lo que hubo que ver es por qué, siendo granito de prácticamente las mismas canteras, una se conservaba muy mal y otra se conservaba muy bien. Bueno, ya he dicho que nosotros trabajamos con equipos multidisciplinares, pues les pusimos a trabajar y entonces los equipos dijeron, esto es por compresión. Es decir, tiene tanto peso, está sosteniendo tanto peso y uno dice, ¿y cómo es posible que algo que diseñan en finales del siglo XI y con esas columnas, entonces le salió mal el cálculo, aunque ha aguantado hasta ahora? No, el problema es que la catedral sufrió transformaciones y los arquitectos que hicieron esas transformaciones no tuvieron en cuenta que colocaron un montón de sillares, más balaustres, más pináculos, no a la altura del muro, sino volado sobre el alero, que se sostiene con los canecillos y esas columnas entorchadas. Es lo que decía que no me iba a entretener a explicar. Pues hubo que hacer un originalísimo sistema, un arquitecto que fue decano de arquitectura de aquí de Madrid, de estructuras, ya jubilado casi, ahora no me sale el nombre, y eso que, en fin, trabajamos mucho juntos, pues diseñó un sistema que contiene los muros y arriostra esas masas de pétreas para que el peso no siga incidiendo de la manera masiva en que lo hacía sobre las columnas, con lo cual la compresión que estaba fracturando los canecillos y fracturando las columnas no va a seguir haciendo ese daño. La tentación de trasladar y musealizar todo la tenemos todos, es decir, porque te da miedo que no se pierda, pero claro, nosotros lo hicimos, por ejemplo, con dos piezas. David y Salomón, del maestro Mateo, que estaban en las escalinatas del Obradoiro. Se hizo con esas piezas, porque otras razones además lo aconsejaban, no ya la conservación de la propia pieza, sino otras razones de índole estructural. Entonces, se vio como más razonable sacarlas de ese lugar. Pero entendemos que sí, con el control que se hace de todas las piezas, estas no sufren un deterioro acusado como el que han tenido desde el siglo XVII hasta ahora, porque antes no tenían ese deterioro, lo ha sufrido del siglo XVII hasta ahora. Vamos a ver si efectivamente se le retira eso y además se le aplican técnicas de restauración para que puedan permanecer en su lugar. Las acróteras, digo, se conservan bastante bien. Son unas piezas fantásticas, por cierto, que estaría en un museo luciendo bárbaramente. El director de mi museo está absolutamente escandalizado porque no hayamos quitado de ahí esas piezas, pero yo creo que están mejor donde están. No yo, todo el equipo, porque esto fue un tema que se trabajó en equipo, pero claro, el que tiene un museo dice, para el museo, pero si la catedral la quieres conservar, y además son visibles, porque desde el patio de Abades se puede ver una de las acróteras y la visita cubierta se puede ver la otra.
con lo cual y se pueden ver las columnas helicoidales en la visita a las cubiertas, con lo cual nos parecía razonable mantenerlas en su lugar, garantizando su conservación. Los monumentos, al final, cuando quiera que sea ese final, acabarán teniendo un deterioro pues muy masivo. Nuestra función es que eso suceda lo más tarde posible. Y si podemos no verlo nosotros ni las generaciones inmediatamente futuras y demás, pues mejor. Pero tenemos que caer en la cuenta que un restaurador francés que participó en el comité científico de los trabajos del pórtico, en un momento dado, cuando estábamos tan desesperados por el problema del agua, en Santiago nos dice, pues lo tienen ustedes muy fácil, hagan otro monumento, una gran cúpula de cristal que abarque la catedral y sus plazas, y entonces ya no tienen problema con el agua, pero se han cargado la ciudad. Decía, y ya está, dice, es una solución, ya no tienen problema con el agua, pero la ciudad es otra. Van a ver ustedes una gran cúpula de cristal que abarque las plazas y la catedral. No van a tener problema con el agua, pero la ciudad se la han cargado. Don Daniel, le queda contestar la pregunta de la exposición itinerante. ¿Va a haber... exposición itinerante. Vamos a ver, nosotros en este momento lo que estamos trabajando, se presenta el día 18, el viernes, se presenta un libro sobre las intervenciones. Realmente es un libro en 2 volúmenes sobre las intervenciones con los trabajos de arquitectos y los distintos equipos que colaboraron en esto. De ahí podrá salir el pensar desde esa publicación en hacer una exposición. Podría, pero en el caso de la exposición que se hizo con el pórtico, fue un trabajo fundamentalmente que asumió la Fundación Barrié dentro de su programa de difusión. Lamentablemente la Fundación Catedral no dispone de los medios de una fundación como la Fundación Barrié para poder asumir una solución similar. Además, aquí hubo una exposición sobre el maestro Mateo en el Museo del Prado, que tuvo además una muy buena repercusión en medios y realmente creo que puso en valor un artista que prácticamente parecía solo conocido en la ciudad de Santiago. Marcelino, espera, que tiene Tacho. Bueno, pues me sumo a las felicitaciones y realmente imponente y bueno, hasta los que no somos expertos en arquitectura, pues nos ha transmitido esa grandiosidad de la obra que hay detrás de esta restauración. Yo tenía pues 2 preguntas, o quería conocer su opinión en 2 aspectos. Al final en la vida todo es un proceso continuo. Ya está hecha gran parte de la rehabilitación. Si alguien abriera los ojos hace 500 años, vería el templo mucho más cercano a la realidad ahora de lo que estaba anteriormente. En su opinión, ¿qué vigencia puede tener esta, digamos, o qué durabilidad puede tener todo lo que se ha cometido? Y luego una segunda pregunta o reflexión. En todas las obras, los americanos dicen que no existe la obra de tu vida, la casa de tu vida. Siempre quedan, con un poco de espíritu crítico, quedan cosas que una vez realizadas, pues a lo mejor se habrían hecho de otra forma en base a la experiencia que todos tenemos, ¿no? Que es imposible, pues simplemente conocer su opinión. Gracias. Pues le agradezco la pregunta porque realmente de eso va nuestro plan de conservación preventiva. Es decir, lo que está claro es que lo que no hay que hacer y lo que no queremos hacer es un mamotreto de plan de conservación preventiva como documento. Lo que decimos es la catedral, si se quiere mantener, porque muchos de los elementos que hemos visto son muy frágiles, hay que estar continuamente pendientes de su conservación. Si lo queremos mantener, tenemos que generar no un plan que sea un montón de documentación para que nos diga cómo hay que hacer no sé qué o no sé cuánto. Es que ya lo sabemos hacer, porque hemos podido ver cómo. Hemos aprendido, y creo que lo he apuntado, que hay cosas que hemos hecho que hoy, al final de la obra, no haríamos igual. Porque el trabajo continuo de tantos años de equipos que ha incorporado continuamente a distintos arquitectos, a distintos ingenierías, distintos especialistas en temas ambientales y demás, nos ha abierto un mundo de posibilidades. Por eso, por ejemplo, he de decir que la solución de las cubiertas es la 4ª solución. La que se hizo es la 4ª. Se llegó a licitar una que, gracias a Dios, no tuvo ninguna empresa que concursara. Gracias a Dios. Es decir, fue el 4.º proyecto. Es decir,
claro, aprendimos muchísimo. ¿Que hay cosas que hoy haríamos de otra manera? Sin duda. En algunas de las obras ejecutadas, sí, pero no en temas esenciales, sino en cuestiones de detalle, que hemos aprendido detalles y hemos aprendido cuestiones que en un momento dado no teníamos seguridades, y hoy, a fuerza de seguir estudiando, analizando y demás, ya tenemos certezas. Por ejemplo, los hormigones y su efecto en los movimientos de sales dentro de las fábricas. Como digo, son cosas realmente muy técnicas. Yo tampoco soy arquitecto, hablo aquí como un intruso absoluto. Tampoco soy químico. Pero es verdad que muchas veces atribuye a los hormigones los movimientos de sales en el interior o en las fábricas exteriores. No es así. Hemos podido comprobar que el hormigón, a partir de un tiempo, se convierte en una masa inerte a efectos de producción de sales, con lo cual no era el que originaba esas sales. Y sin embargo, después pudimos ver que esas sales las originaban escayolas históricas que estaban debajo de los hormigones. ¿Qué problema nos aportaba el hormigón? Que no podíamos acceder ni a la escayola ni se podía ventilar. Entonces, el problema que creíamos que también generaba el hormigón, a la hora de la verdad supimos que no era el hormigón, que era otro elemento, concretamente la cal. La escayola. Entonces, porque la cal es lo que se ha utilizado, normalmente cal hidráulica para unos lugares, otros cal aérea, en función del lugar. Pero ya digo que todo esto nos exigió un estudio siempre continuo y además no creer que habíamos acertado, poner permanente en duda incluso las soluciones que se estaban ejecutando. En ejecución, no ya en los procesos de preparación de proyectos, sino en ejecución, volvíamos a poner en duda lo que estábamos haciendo, para ver si era lo acertado o no, y se hacía el modificado correspondiente, llegado el caso, para adaptar a la solución que parecía más idónea y que era más rigurosa, y que además iba a funcionar de acuerdo con los análisis que habíamos hecho in situ de una manera mejor. Por otra parte, ha permitido algo que nunca se había hecho, que es el estudio constructivo de la catedral, porque de la catedral verán que hay muchísima bibliografía acerca del arte, de la historia, de cuándo se hizo tal o cuándo se hizo cual, este capitel es así o es andando. Pero estudio constructivo de la catedral no se había hecho nunca. Y ahora se ha hecho tanto arqueología en altura como estudio constructivo por parte de arquitectos, lo cual nos permite tener un conocimiento de lo que es el edificio como nunca se había tenido. Evidentemente, se tendrá que seguir estudiando y se podrá saber más, pero a día de hoy sí sabemos lo que nunca se había sabido. Ya digo, el día 18 presentamos ese libro en Santiago y nos gustaría presentarlo también en Madrid. Aquí estamos viendo cuándo sería la mejor oportunidad, pero de presentarlo también fuera de Santiago, porque creo que que nuestro modelo, lo que ha tenido como criterio, es que en ningún momento nos sentamos y dijimos, ya lo tenemos, ya está un proyecto terminado, está aprobado por la Administración. Además, hay que decir también que creo que en esto la propia Administración competente, la Consejería de Cultura, Dirección General de Patrimonio, actuó de una manera muy inteligente, que era cautelar las autorizaciones. En las autorizaciones se incluían cautelas, lo cual era una exigencia de ellos y para nosotros ya una autoexigencia cuando presentábamos el proyecto para esto creemos que puede ser así o no. Pues una cautela. Mire, cuando sepan lo que vayan a hacer, porque ya lo tengan todo claro, me lo vuelven a presentar y lo volvemos a estudiar. Y lo estudiábamos además conjuntamente, en mesas de trabajo donde estaba también la Administración competente. La última pregunta, Daniela. Yo también quiero sumarme a las felicitaciones. La verdad es que, como hijo adoptivo de Santiago de Compostela, he escuchado con verdadero interés y yo espero que tenga oportunidades, don Daniel, para explicarlo en otros sitios, porque realmente es muy importante explicar con claridad. Yo he oído muchas veces toda la obra de la restauración, lo que ha sido. Nunca la he oído con esa claridad. He podido tomar muchas notas, están aquí escritas, pero creo que sería bueno que nos hiciera un resumen de las mismas por escrito, porque realmente facilita mucho la explicación de lo que significa. Yo soy un gran entusiasta del camino, no voy a contar aquí la historia, pero la verdad es que desde hace muchos años, pues
Incluso al terminar mis estudios de Derecho, tuve un sacerdote que hizo las preguntas finales y me dijo: ¿qué piensa usted sobre el Camino de Santiago? Yo no tenía ni idea, o sabía una idea muy vaga, pero naturalmente después del resultado de mi examen, cual inventé lo que pude, fui a Santiago a darle las gracias, y estoy hablando del año 1951, cuando probablemente nadie de los que estaba aquí había nacido. Pero realmente desde entonces me he sentido muy vinculado al Camino de Santiago. Y por eso, pues cuando fui secretario general del Consejo de Europa, pues propuse que el Camino de Santiago fuera primer itinerario cultural europeo, y allí hay una losa en la cual aparece esa denominación. Por lo tanto, don Daniel, yo le ruego fundamentalmente que haga un papel, que lo distribuya, que se publique, porque la claridad de su exposición ha sido bellísima. Muchas gracias. Muchas gracias, don Marcelino, porque además ya de entrada todo el trabajo que don Marcelino ha realizado en favor de Santiago y el camino es impagable. Eso es, hay que decirlo, es realmente algo que en justicia creo que no ya la ciudad, sino todo lo que tenga que ver con el Camino de Santiago tiene una deuda de gratitud con don Marcelino, y yo aquí lo digo con total franqueza y de corazón, porque aprecio mucho su trayectoria y todo lo que tiene que ver con el Camino de Santiago. Y espero que le haya tratado bien el cura, el sacerdote que le examinó preguntando del Camino de Santiago. Que le hubiera tratado bien, por lo menos después de hacer una pregunta tan difícil como esa en ese momento, que era muy complicado. A ver, sabe don Juan que yo soy muy pudoroso, porque yo no soy arquitecto, no es mi ámbito de conocimiento. Yo tampoco soy ingeniero, tampoco soy ni siquiera aparejador. Entonces a mí escribir sobre estas cosas me dan auténtico pudor, porque no me atreví a hacer esta exposición. Hago estas explicaciones muchas veces en la catedral a quienes nos visitan y tengo que acompañar. He estado, eso sí, porque no he regateado ni un minuto, no lo digo para ponerme ninguna medalla, sino porque entendía que era mi obligación. He intentado estar en todas las reuniones, en todos los equipos, en todo, y puedo decir que era agotador, porque teníamos montones de reuniones técnicas, presenciales y telemáticas cuando eso lo exigió. Y entonces me suena de todo, pero no soy experto. Por eso hemos procurado que los expertos escribiesen una especie de memoria resumen en ese libro, en 2 volúmenes, que vamos a presentar el próximo viernes, que no es fácil, porque hay que reconocer que cuando se alude a estos temas desde la perspectiva de los técnicos, a veces son un poco difíciles de seguir, o más difíciles de seguir, y yo lo vulgarizo porque no me queda otra, porque no soy técnico. Entonces a mí se me entiende porque no soy técnico, se me entiende mejor. Pero creo que esa es una tarea que nosotros estamos intentando que hagan los técnicos en cada área de saber. Porque en la catedral, pues esto daría para tanto tiempo, uno de los temas que nos ocupó horas y horas, y investigación, trabajo, datos, el tema de la situación climática interior, todo lo relativo a la situación de cómo funciona la catedral a nivel de temperatura, humedad, con qué número de fieles, sin fieles, con qué ventilación, sin ventilación, el agua, con frío, sin frío, porque la catedral condensaba de una manera brutal. Al decir brutal, quiere decir que manaba el agua corría por las columnas y los pilares. Todo eso en este momento no se está produciendo, pero hay que prever que se pueda volver a dar y qué soluciones hay que tomar. Seguimos trabajando en esto y fue de un debate intensísimo, interesantísimo, con equipos también multidisciplinares. Por eso digo que yo sería muy osado si me pusiera a escribir sobre esos temas que son altamente técnicos. Yo no me atrevo. Otra cosa es que pueda decir 2 palabras para un aforo que me acoge con afecto y con este cariño, como para que ahí me atreva a decir algo sobre las obras. El trabajo del gestor, pues es el del gestor, y da de sí lo que da de sí. Bueno, pues después de todo lo que nos ha dicho, podrán pensar que ha sido un lujo tenerle, porque no es fácil que salga de la catedral de Santiago, así que ha sido un lujo. Le agradezco a ustedes la asistencia, don Daniel, muchísimas gracias. A ustedes.